Kaixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miriam Duque y esto es Café Valparaíso, el videopodcast de libros y gente interesante. Hoy en mis manos el último trabajo de Roberto Mosso, que es una gran voz de la radio, también de la música y un tipo majo, que todo suma en estos casos. Tenemos aquí Puto Boomer, que son una suerte de memorias. Él dirá que no son memorias, pero yo creo que sí. Tenemos la portada en un azul cielo, un transistor de los años 70 en tonos naranja y una historia que nos va a recordar a una época en la que mucha gente llevaba ese transistor pegado a la oreja para no perderse nada, sobre todo los partidos, aunque también la música. Esto es un club de lectura en el que charlamos siempre con Charlie Mito. Kaixo, Charlie, ¿qué tal? Hoy lo vas a pasar bien, ¿eh? Hoy muy bien. Que también en Roberto Mosso también es el de Sarama, si os lo estáis preguntando, y el de Santurchi. Así que vas a tener suerte y vamos a hablar de mucha música, de mucho punk, ¿no? Hoy tenemos mucha suerte. Y también está con nosotros Ivonne Belandia, que curiosamente se va a encargar, como siempre, de la música en directo, hoy con un guitarrón, ¿no? Cosas que suenan de fondo. Eso es, cosas que suenan de fondo. Cosas de fondo. Curiosamente, contra todo pronóstico, eres el más boomer de los cuatro, prácticamente, ¿no? ¿Boomer? Sí, no por las fechas, sino por sí, ¿eh? Sí, estamos cascaetes. Bueno, tenemos hoy Puto Boomer y a Roberto Mosso, así que yo creo que es el momento de ponerle música y empezar el programa. Vamos allá. Café Valparaíso, lo mejor para ocupar un piso. Hoy nos visita Roberto Mosso con su libro que se llama Puto Boomer. Café Valparaíso con Miriam Duque en EITV Podcast. Hoy desde Valparaíso, pero sobre todo no desde Santurchi. Nos ha quedado muñeco. Sí. Miriam Duque odia los silbidos. Está desconcertado. Desconcertado. Roberto Nos ha gustado Mosso, el silencio, ¿eh? Nos ha gustado, sí. ¿eh? Muy tú, por Pausa. otra parte. Una pausa dramática, un silbido dramático. ¿Se ha quedado colgado? ¿No? Sí, el vídeo. Es así. Mosso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de conoceros. Pues bienvenido a Café Valparaíso. El silbar también era de otra época, ¿no? De la época de transistor y demás. Sí, la muerte tenía un precio y así, ¿no? Los odias, sí, ¿eh? Bueno, sí. Te han silbado mucho por la calle. Que, eso sí que era de... Ay, eso ha sido muy Sergio, ¿eh? Eso sí que ha sido muy setentero. Ay, no, vamos a exorcizar los demonios. Bueno, he estado repasando porque yo he pensado durante mucho tiempo que también era boomer, pero resulta que no, que son entre los 50 y los 68, que es otra historia. Generación X es entre 69 y 80 y discrepancias. Porque somos X, Miriam. Sí. Ya, pero la generación X es una cosa que fue efímera, ¿no? Millennial. El abuelo es millennial. Aquí donde me veis. Le ha faltado silbarlo, ¿eh? Para ser millennial. Y luego llegaron los Z, los Alfa, bueno, un jaleo, ya todo más claro, pero yo solo recuerdo la historia del Cronen y cosas así, ¿no? Eso de la generación X se habló poquísimo, me parece a mí. Bueno, ellos lo pusieron de moda mucho también, ¿no? Sí, ¿no? Eso de que se colgaban de un puente y todo eso. Sí, estaban toda la película DD, borrachos. El grupo DD, ¿no? Era como el icónico de esa generación, ¿no? De todas maneras, eso es muy anglosajón. Yo creo que aquí es más entre mediados de los 50 y mediados de los 60, ¿no? Sí. La época en la que la gente tenía 3, 4 hijos y jugábamos en la calle, esas cosas. La época del charco y los descampados. Correcto. Y el ser más felices, más y no libres. entras en casa hasta que no te hayas limpiado. Eso es, o hasta que te griten, ¿no? Procurando estar todo el rato en la calle. Roberto, ¿para ti qué supone ser no ya un puto boomer, que es un poco rollo? Me entiendo que esto es una traslación del OK Puto boomer, no te y el preocupes, señora sí. que si quiere bolsa, que es lo que te dicen los de 20 cuando preguntas 2 veces la misma cosa. ¿Para ti qué supone ser un boomer? Bueno, pues un hecho incontestable y absolutamente biológico que vas a hacer, ¿no? Entonces tienes dos opciones, o empezar a deprimirte por el hecho de que, cómo pasa el tiempo y me voy a morir pronto, o intentar darle la vuelta y hacer unas risas con ello y, pues, como digo, darle la vuelta. Sí, porque también tiene muchas cosas que nos unen, ¿no? Hay una generación que crecimos viendo a Uri Geller doblando cucharas en televisión, por ejemplo. Sí. El 1, 2, 3, el Agente 86, por ejemplo. Los Roper. De lo de Roper me acuerdo menos, pero del mundo kinky, que a mí siempre me ha gustado mucho, Perros callejeros, todo esto que también mencionas, ¿no? La época kinky. Sobre todo estaba bien cuando era en televisión, ¿verdad? Más que cuando te los topabas por la calle, claro, que también podía pasar. Cuando mejor estaba es cuando era en el cine. Sí, porque por eso. Era todo un acontecimiento, ¿no? Aquel tipo de películas llenaba los cines y luego a la salida tenías que ir esquivando los que estaban en la calle, ¿no? Los que estaban en la calle y las peleas que había. había. El mundo moderno se viste con unos chándals y de los de Chuiki, de que esos que suenan al andar, que ya los hemos visto en la calle en los 80, ¿no? Una cosa
cosa muy loca. Eso es. Bueno, pues ya estamos ubicados en una etapa de nuestra vida, más o menos ya sabemos todos a qué pertenecemos, pero mencionábamos, y tú has estado investigando un poquito ese transistor de la portada, ¿no? Ese transistor que nos llevaba a pensar en la época de nuestros padres, nuestros abuelos, que salían de casa siempre, o nuestras madres también, con ese transistor pegado a la oreja, ¿no? Para no perderse las noticias, el partido, un poco... Ahí está, esa mítica imagen que ha desaparecido ya de la señora con el brazo, que está al lado de su marido y tal, cogido del brazo, y él con carrusel deportivo primera división, conectamos con la condomina, que tenías la sensación de que estaban haciendo eso mismo en cualquier evento, ¿no? Ya fuese un funeral o cualquier cumpleaños, ¿no? Sí. Yo muchas veces he oído críticas como de, fíjate qué chungos, ¿por qué no le hace ni caso? Déjale, él contento, ella contenta, ya está. Hay que tener Llevan 1000 espacios, años ¿no? juntos, tampoco pretendas que se pongan a hablar de Unamun. Oye, esto del transistor, eso que podría ser, ¿no? Eso va para ti, ¿eh, Xavi? Por ejemplo. Sí, es que Xavi es muy de Lorca, muy de Unamuno, es un poco la parte de... No, nos han ayudado por aquí. ¿Quieres hablar de Unamuno o pasamos? No, pasamos. Tú has investigado sobre el transistor, porque has visto que se seguirán descubrimos cuál era el vendiendo, ¿no? modelo, que es un Sanyo RP 1270. Mira tú, ¿eh? Claro. Y a mí me trajo muy buenos recuerdos al ver la portada antes de leer el libro. Me recordó perfectamente a dos amigos que cuando íbamos al monte, estos veranos de 15 días en el monte de campamento, ellos escuchando el tour. Era con este tipo de radio, con la antenita, sintonizando, subiéndose al pico más alto para escuchar el tour. Siguiendo de una curva a otra, ¿no? Para coger un poco de cobertura. Perfectamente visualicé esa escena y me encantó, ya de hace tiempo también, ¿eh? ¿El joven sabe lo que es un transistor? ¿Un qué? Eso es, correcto. Pero me pega. Te pega. Se decía, había un dicho que decía, no hay parto sin dolor ni hortera sin transistor. Mira tú, ya que estamos. Y ahora, mucho más en serio, ese transistor es un poco un homenaje a tu padre, porque yo tengo la sensación de que un poco de homenaje a tus padres hay, sobre todo a tu padre, ¿no? Ese obrero de Lavaco Wilcox, que curró muchísimo, criado bajo altos hornos, Correcto. Sí, hay mucho de eso. Me ha salido, yo creo que un poco sin querer, ¿no? Ahí el psicoanalista de turno podría hablar más que yo. Y bueno, estamos hablando del señor que va con la señora, estamos hablando de mi padre, pero el transistor forma parte directa de mi vida también, ¿eh? Debajo de la almohada, descubriendo canciones, del hit parade, también de cosas deportivas, efectivamente. Yo creo que la radio ha sido un compañero para mí, vamos, muy estimable, ¿eh? Sí, porque hemos dicho que eras voz del mundo del rock, voz de la radio, de la que te has deshecho hace muy poquito, ¿no? Pero tú has sido un hombre de radio. Claro, y de adolescente era un chaval de radio. Yo le recuerdo, por ejemplo, a Pepe Domingo Castaño, de locutor de pop y de rock, de los 40 principales de entonces, ¿no? Has dicho le recuerdo y a mí me ha venido a la cabeza Te recuerdo, Amanda, porque hay mucha sintonía a lo largo de este libro. Bueno, hay de todo un poco, porque también habrá Lou Reed, también hay recuerdos. Si rebobino, todo esto empieza con un capítulo que habla un poco de la época escolar y de esa monja que os daba con la regla. No sé si eso forma parte de las memorias más aciagas, si la época del colegio te hace pensar en aquella forma de enseñar que no era buena, ¿no? Sí, se podría decir muchas cosas al respecto. Incluso alguien podría decir, bueno, pero al final te sabes las provincias de España. Hombre, sí, claro, y a base de abrazos también, ¿no? Sí, igual sí, ¿no? La letra con sangre entra. Yo ahora, por ejemplo, observo que mis hijas que pueden en muchos aspectos darme sopas con ondas y voy a empezar eso aquí es muy boomer también. Por eso esa frase de boomer, estamos ya apuntando. Comienza aquí la selección de grandes frases boomer que he seleccionado para la ocasión. Sí, lo sé, tú eres un moderno, pero por lo que sea, eso es. Incluso la palabra juvenil también. Bueno, que me pierda por los cerros de Úbeda. Las monjas. Las monjas, efectivamente. Hubo de todo. Hubo monjas manjas abiertas y democráticas y que incluso tampoco estaban obsesionadas con que creyéramos en Dios. Y hubo monjas verdaderamente fascistas, pero muy fascistas. Yo recuerdo, una de las cosas que se me han quedado grabadas fue cuando una monja nos vino a... Pues éramos muy niños, ¿yo qué podría tener? No creo que tuviera 9 años cuando aquello. Y empezó a soltarnos un mitin sobre lo muy chulos y orgullosos y pues poco humildes que éramos los vascos y tal, ¿no? Y claro, yo no había reflexionado nunca mucho sobre lo muy o poco vasco que yo era, ¿sabes? Era una cosa que estaba orgulloso, ¿no? Entonces era como diciendo, espérate, a ver lo que somos, ¿qué nos está diciendo esta señora? Sí. Entiendo que esta señora no formaría parte de las monjas majas, que por otra parte es un gran nombre para un grupo ochentero, ¿no? Sor Ángeles. Monjas majas. Monjas, es un buen nombre. Si algún día salimos de gira, podríamos ser. Vamos un allá, grupo como monjas majas. Estamos perdiendo dinero. Y ganando
años de vida, también te digo. Más allá de las monjas, ¿tienes buenos recuerdos de la época escolar, de la época del cole, de los recreos, de patio, charcos? Siempre hay de todo, Pichi, ¿no? pichi, Pero en como general la estudiante recuerdo veo, como ¿no? una época un tanto represiva y un tanto inquietante y como muy preocupante, porque siempre estás con la cosa esa de ay, conseguiré saltar este listón y otro listón después y otro, ¿no? Que si el examen, que si luego yo, en mi caso concreto, los listones de gimnasia eran también unos listones muy preocupantes, porque yo no era nada hábil y entonces el potro y el plinton y todo aquello para mí era regulero como estudiante, regulero en deportes. Voy apuntando aquí. Subir la cuerda era una auténtica tortura. Uy, a mí eso se me daba bien, saltar las vallas, ¿no? Pero te pega porque se ve que Sí, tienes no, sí, psicomotricidad, sí. pero yo tuve un... ¿cómo Mucho decir? músculo tengo. Tuve un estirón de esos, ¿sabes? Que Tardío. Sí, y tenía como mucho cuerpo y poco brazo, entonces no había manera, era un desastre, sí. bueno, pues nada, oye, sigamos con otras preguntas. No, si quieres sigue por esas. Bueno, pasada la etapa escolar hablas de muchas cosas, de pues, épocas en las que no siempre se podía beber agua del grifo porque hablaban del tifus, de cómo te compraste un disco de Lou Reed cuando muere Franco. El mismo día. Que entiendo que es una alegría controlada, ¿no? Porque Lou Reed es un poco como, es bien, pero alegre, un poco como para celebrar Bueno, tampoco, era ¿no? rock and roll. Era rock and roll, ¿no? Claro. Él lo canta en la canción esa que se llama Rock and Roll, cuenta algo que a mí también me pasó, ¿no? Que estaba el hombre ahí oyendo en la radio chachachás y boleros y canción americana folclórica, no sé qué, no sé cuántos, y que un día, ¡guau! ¿Qué es esto, no? Se escuchó el rock and roll y él lo cuenta como una epifanía, y algo de eso nos ha pasado a muchos, ¿no? Sí, ¿no? Tuviste una epifanía más Y sobre allá. todo por eso, porque te viene de repente una cosa que dices, pues desde el mundo de la música te puede venir algo que no sea angustioso, ¿no? Y algo de mí, todas aquellas cosas que estaban de moda entonces, ¿no? El Camilo VI y tal, que tienen, en un momento dado se les puede ver su punto, pero no dejaba de ser todo un poco domingo por la tarde, ¿no? Sí, ¿no? Y tú querías sábado madrugada, era un poco más, ¿no? Queríamos un poco de otra cosa, ¿no? Bueno, pues me tacho la parte de Te recuerdo, Amanda, ¿eh? La vida Bueno, es eterna en bonita, 5 minutos. Eso es muy bonita, bonito. Eso es muy bonito y esto habla de tu madre. En el fondo habla de tu madre y de tu padre, porque tu madre Correcto. también iba a la fábrica a Claro, buscar a tu mi madre padre, ¿no? conocía a mi padre porque ella iba a llevar el bocata a su hermano, ahí a la Balco, y entonces, uy, qué bien parecido es este señor, ¿no? El señor hermoso. Claro. Y ahí con la tontería, pues se dirían algunas cosas, le silbaría, y entonces en el baile del domingo, pues le pidió baile. Mira, pero si este es el de la Balco. Uy, qué guapo está hoy. Que no lleva buzo, ¿no? Que se ha puesto topincho. Y eran los chicharrillos, ¿no? Claro, los chicharrillos. Sí, sí. Que eso eran otros tiempos, Chicharrillo ¿no? de Se Porto, ligaba ahí. chicharrillo de la Casilla, chicharrillo de la Cesarre. Había unos cuantos lugares que, como no había discotecas todavía, pues eran, yo creo, no sé cómo decirte, el núcleo de muchísimos boomers. Digamos, ¿no? Que no sabían que eran boomers, por otra parte. En esa Por época ellos eran supuesto. gente joven y se verían a sí mismos bastante salvajes, porque cada época Me tiene refiero- su ruptura con no lo me he explicado anterior, bien. ¿no? Quiero decir que ahí, como se conocieron ellos, es donde se empezaron a gestar los boomers que somos nosotros. Ah, vale. O sea, que hubo mucho baby amor, boom. estamos Eso es, hablando, ¿no? eso es. El baby boom, claro. Que eran otros Claro, tiempos, era. claro. Hablas de cuestiones relacionadas con tus padres, también de lo que para ti supone saber que has superado la edad en la que tu padre falleció, ¿no? Que falleció sí. con 61 años. Sí, sí. Cuentas en el libro que, claro, te resulta bastante perturbador, ¿no? Mirarte al espejo y pensar que, bueno, pues Sí. que ya has superado en unos años a tu padre, ¿no? Hace años, leyendo El extranjero de Camus, me acuerdo que le leí esa reflexión y se me quedó como ahí, ¿no? Porque a él le pasaba lo mismo, con la diferencia de que a él, al pobre, se le murió el padre en la guerra esa de Argelia, jovencísimo, o sea, yendo ahí a disparar. Y claro, viendo la tumba de su padre decía, pero ¿cómo puedo ser yo el hijo de este crío, ¿no? Que murió siendo un crío, ¿no? Y claro, no es mi caso exactamente, pero sí es un poco perturbador, porque tu padre siempre es alguien mucho más mayor y más sabio y más todo que tú, ¿no? En un momento dado también pueden darte ganas de estrangularle, no vamos a decir que no, porque hay momentos en la vida para todo, ¿no? Y a mí me ha pasado también eso, pero no deja de ser un referente, eso es evidente, ¿no? Y un referente más joven que tú muerto es inquietante, sí. Sí, y yo creo que hay un momento en tu vida en que empiezas a distinguir los rasgos de tus padres en ti en el espejo, ¿no? Que siempre piensas que no te pareces a tu padre ni a tu madre y de repente un día, por lo que sea, mirándote al espejo dices, estamos aquí, ¿no? Estamos los dos. En una entrevista a Sardá, ¿cómo se llama Sardá? ¿Xavier Sardá? Xavier Sardá. Era eso, Me su acuerdo hermano. que le preguntaron, ¿qué es para ti la depresión? Y su respuesta, que fue muy concreta, fue, la depresión para mí es darte cuenta un domingo por la tarde de que las diferencias con tu padre son de matiz.
Siempre quedó también eso, ¿no? Eso se puede llamar Tú te también has la creído siempre madurez, muy ¿no? diferente, ¿no? Claro. Muy diferente. Tus valores no, son otro mundo y tal. Y luego resulta que un buen día igual... Bueno, no digo que le pase a todo el mundo, ¿no? Pero Sí, pero bueno, es lo normal, sí ¿no? me puede pasar, sí. Que llega un momento en que haces análisis y dices, bueno, pues todos somos un poco rockeros hasta que dejamos de serlo. No estoy tan lejos, ¿no? Vale, él sí estaba pasa. con Juanita Reina o con la zarzuela y yo estoy con los Rolling, pero bueno, allá cada uno se busca la vida con las músicas que le ponen. Roberto Mosso, tú eres un tipo de Santurce, bueno, tu familia es muy de la margen izquierda, ya has contado, tu padre de Sestao, tu madre, bueno, pues llega de jovencita y tú has mamado mucho también ese ambiente de la margen izquierda que te llevó a crear Zarama en una época en la que los grupos eran muy hijos del concepto del momento sociopolítico y económico que se vivía, ¿no? Y eso se notaba especialmente, no sé si especialmente en el rock radical vasco, pero sí en esa época se notaba muchísimo, algo que hoy no pasaría, ¿no? Bueno, yo creo que siempre lo son, ¿eh? Sí, sí. Otra cosa es que lo reconozcan o que lo quieran reivindicar, ¿no? Sí, o que el momento sea más moñas, decir, ¿no? Por oye, a ejemplo. ver, yo no me reivindico como de, no sé cómo decirte, de Neguri, ni me reivindico, para mí lo mío es una cosa, se te nota, colega. Hubo el Ghetto Sound también, ¿no? Hubo un Digas momento, lo que ¿no? digas, sí. Sí, también hubo bastantes grupos que nacieron Claro. en Ghetto, un poco en Por el eso, otro he lado. puesto ese ejemplo como podía poner Se otro. notaban Sí, las sí. guitarras. ¿No? Las Que eran guitarras mejores, rotas eran las ¿no? más- Que no eran robadas, ¿no? Ahí está, eran guitarras. Eran guitarras. ¿Cuál es el momento en el que montáis el grupo? Sí, bueno, pues veranos eternos en los cuales has dejado pencos y por tanto no te vas a ningún sitio o te vas poco y mal y no mucho éxito en tus escarceos amorosos, por llamarles de alguna manera, ¿no? Y mucha afición a la música, ¿no? Teníamos muchas conversaciones precisamente estoy viendo ahí el Aladdin Sane, fue muy, en su momento, objeto de conversación, ¿no? Sí, porque Charly Mito ha traído un montón de Sí, discos, sí. de discazos de los que vamos a ir hablando también, ¿eh? Sí, sí. Que ¿Por tienen cuál que quieres ver con empezar? el ¿Por libro. David Bowie? Te cedo el testigo, Charly, para que vayas hablando de música también mientras vamos Vosotros hablando de tenéis la una versión de Bowie, ¿no? En el Sí, Vostok el Queen Beach, que en nuestro caso es Chacurremea. Es que Efectivamente. me recordó mucho a un tema que aparece aquí en este disco, que también no tendríamos que hablar de este disco que he traído Este disco más. es Blondie, qué maravilla, Sí, me encanta Blondie. pero Blondie es muy curioso en toda la escena del hip hop que nace en Nueva York, cómo aportaron, o sea, Debbie Harry ayudó muchísimo. Sí, Y sí. fueron número uno, creo que el primer número uno de hip hop, y el videoclip es impresionante, que sale ahí Basquiat, Sí, sale sí, Lee sí. Quiñones, el grafitero, o sea, es increíble. Y Creemos me que lo recordó estamos mucho al tema inventando que todo tenéis ahora. en ese disco. Es posible, sí, ya sé cuál dices. Sí, es verdad. Que hace como tiene campanas. ¡Ting! Sí, ¡Tan! empezáis vosotros con Hare Krishna. Sí. Entonces, vi ese un es el montón de similitudes. Dominus Vobiscum. Eso es. Es difícil, ¿eh? Que el mínimo común denominador de entre dos grupos sean unas campanas de Hare Krishna, pero por lo que sea lo hemos conseguido, nada más que empezar, ¿no? Bueno, hay épocas, ¿no? También los Empezamos- Beatles estuvieron en un Sí. momento complicado. Pero mira, Tienes más cosas vamos a escondidas, remontarnos ¿no? más. Venga, vamos al a... género chico, Sí. porque mejor había hablado de la Ita de Roberto, pero, Hola. pero vea esto. Un disco del Bueno, caserío de bueno, Jesús bueno, bueno. Guridi, ¿no? Sí, sí. Esto es tu padre total, ¿no? Total. Y hay una canción que él canturreaba cuando se afeitaba y así y tal. Bueno, no sé si se puede llamar canción porque no es la terminología adecuada, pero vamos, esa de Sassy Bill, mi caserío, que la cantaba con mucho sentimiento el hombre. No sé si se sentía como si estuviera en su casa originaria allí de Sestao, ¿no? Y le ponía mucho alma el hombre. Y bueno, yo la oía y pensaba, joder, qué cosas más tristes y más rollo le gustan a mi padre. Pero no soy, y no es por dármelas de duro ni de nada, ¿no? Pero así como hay gente que es de muy lágrima fácil cuando ve obras de arte supuestamente emocionantes, a mí no me suele pasar. No me emociona todo tanto como para, ¿no? No eres muy sensible a priori, ¿no? Eso es, a priori. Pero de repente me sorprendí, me invitó Carmelo Erecacho, no sé si le llegaste a conocer, oye, pues todas las Navidades en Bilbao es costumbre dar el caserío. Digo, hostia, se le gustaba mucho a mi padre y tal. Pues tengo entradas, no voy a ir. Entonces le dije a Maya, no hemos ido nunca a la zarzuela, ¿vamos a la zarzuela? Y dice, sí, pues va a ser un rollo y tal. Me ha dado Carmelo Erecacho. ¿Hay algún plan mejor? No. Venga, si no vamos a estar paseando y yo con la radio y tal. Y no. Eso es, vamos a tener que estar hablando. No. Entonces fuimos a ver el dichoso caserío, que ya te digo que lo acometí con más pereza que otra cosa también, por la cosa esa de a ver lo que le gustaba al viejo y tal. Y cuando llegó la puta aria esa, o como se llame... Un de drama repente personal digo, en un acto, ¿no? Joder, que no me vean, ¿qué es esto? De verdad, me subió una cosa por aquí
Y desde entonces me doy cuenta de que yo creo que nada me ha emocionado tanto en ninguna expresión artística como esa área. Como ese momento en el que tú recuerdas a tu padre cantando, ¿no? Que no sé si tenía buena voz o solo cantaba por divertimento. No tenía especial voz buena, pero bueno, le ponía sentimiento al hombre, ¿no? En mi casa mi padre cantaba mucho también. Buena voz, él pensaba que sí. Los demás no teníamos la misma impresión, pero es verdad que hubo un tiempo en que, ¿no? Que era muy empoderante o muy y además es curioso liberador. porque no se cortaban de cantar. Mi madre toda la vida ha hecho la limpieza y canturreando, ¿no sabes? ¿Y lo qué solía veías cantar como de ella? lo más normal. Eso ha desaparecido, ¿no? ¿Ella qué cantaba? Pues ella cantaba, por ejemplo, una que se llamaba, que decía, que no sé tampoco de dónde viene, quiero vivir en Granada solamente para oír las campanas de la Vega cuando me voy a dormir. ¿De dónde se la sacó? Ni idea. Bueno, pues se la cantaría su madre o su abuela o cosas o la de oía estas, en ¿no? una película, si te descuidas. Ya, eran No sé. tiempos así. Sí. ¿Tienes más joyas? Sí, ¿Qué sí, puede sí, ser? sí. Rick, Rip, Scorbuto, Clash, no. No, vamos a más clásicos. Un poco... Otro tipo de vamos a hacer un clásicos, poquito ¿no? spoiler Sí, de sí. cosas que van a aparecer en Puto Boomer. Venga. Pero un disco que nos voló la cabeza a la gran mayoría, que es Sgt. Pepper. O sea, ¿cuándo llegas a escuchar esto y cómo? Bueno, es que da la casualidad de que forma parte de mi vida en una etapa muy, muy interesante, porque yo había repetido curso, porque fui Por lo que sea, suficientemente ¿no? gañán para pencar 3. Y entonces estaba en una clase en la cual solo había repetidores, porque era justo cuando cambiaban al rollo ese del BUP y tal, ¿sabes? Sí. Entonces venía del anterior. ¿Tú eras de Preu? Sí, yo era Mira tú. de Preu. Y ahí estaba con todos los mandrias del instituto en una clase muerto de asco, y la mayoría de las cosas ya me las sabía, con lo cual tenía bastante Fumabas tiempo en y el tal. pupitre, estas cosas, ¿no? Y mi Que se madre un hacían, día ¿no? me dijo, pues a ver si haces algo un poquito, ya que tienes tanto tiempo, ¿no? A ver si haces algo un poquito de provecho y tal. Y vi en la puerta del instituto, vi un cartel que ponía concurso de redacción de la Sociedad de Amigos del País, Sociedad Vascongada de Amigos del País y tal. Yeah. Primer premio 1.000 pesetas, segundo premio 500 y tal. Y digo, bueno, pues no tiene pinta de que se vaya a presentar a mucha gente, ¿no sabes? Entonces, Y al cambio 6 como- euros, 3 euros. una de las pocas cosas que me decían que hacía bien en el bachiller era las redacciones. Mandé una redacción. La hice en unos cuantos días, pum, pum, pam, pam, consultando cosas sobre la contaminación y tal. Y claro, el director recibió una carta diciendo que había quedado segundo premio y que tenía las 500 pesetas esas. Y el hombre pues fue clase por clase buscándome a ver quién sería el Roberto Mosso ese. Y fue a las clases de los listos, de los menos listos, de los menos... y al final apareció por la de los mandrias. Mandria también es un término boomer, Sí, ¿no? sí, sí. De hecho, yo no lo había oído en la vida, ¿no? Absolutamente. De los patanes. Y abrió la puerta y dijo, por casualidad, así, solo por preguntar, aquí hay un tal Roberto Mosso y tal. Yo y tal. ¿Qué me dices? Pero sí, es que me han felicitado, me han mandado una carta diciendo que muchas gracias, que qué gran labor se hace en ese instituto. Qué gran labor educativa que Que habéis conseguido, promocionan este chavales tipo como de este, ¿no? concursos, pa' aquí, pa' allá, que tal, esto y lo otro y tal. Y el director me dijo, me llevó al despacho y me dijo, tú no tienes que estar en esa clase. Vas a presentarte por libre a las clases de sexto y tal y cual, y hablaremos con los profesores, porque un tío que hace una cosa así, que le felicitan, no la podemos tener ahí y tal y cual. Algo que no me lo esperaba, sinceramente. ¿Qué cosas pueden O pasar sea, que en la eso vida? fue un arreón para tu autoestima, Total. ¿no? Coincidió con que me habían dejado justo los disco otros de los musicales de Beatles. la clase, me habían dejado uno de ellos el disco de los Beatles. Me acuerdo hasta quién. Un ¿Quién? tal Infante Chamorro. Infante Chamorro, un saludo que se nos está escuchando. Por Miguel qué podría Ángel pasar. Infante Chamorro, un saludo porque... Y mientras yo estaba en esas empolladas angustiosas de a ver si conseguía hacer 2 cursos en uno, pues sonaba este disco optimista donde los haya, porque es un disco medio optimista, bueno, es una puta maravilla. Sí, o sea, sí. con Es- perdón, ¿no? Es Es una locura, sí. Un día en la vida, A Day in the Life, ha envejecido maravillosamente bien. O sea, lo escuchas ahora y dices, joder, qué cabrones. Además, todo lo que dice, hasta las noticias extrañas de hace 1000 años, son interpretables desde un punto de vista psicodélico como algo que podría pasar hoy, ¿no? Porque como no es nada que pasó de verdad, sino es una fabulación maravillosa, ¿no? Bah, ese disco, y fíjate que estos señores en 10 años hicieron un montón de obras maestras, joder. Hacían una obra maestra cada 6 meses. Claro, Que era luego increíble. ves Claro. la película esa en la que están ahí discutiendo cómo no van a estar de los nervios. Tenían que estar los unos de los otros realmente hasta la coronilla. Claro, y luego que si Yoko Ono, ¿No? claro. Sí. ¿no? O sea, toda la culpa Pobre la tenía, Yoko. ¿no? Pobre Claro, Yoko Ono. tú cuando eres más joven no lo ves tan difícil, ¿no? Dices, bueno, pues ya joder, 6 meses para hacer un disco, oye, ya han tenido tiempo para que luego No, dices, que va, el ritmo de menudo vida de estos. pressing, o sea, ¿Cuántos menudo- discos sacasteis vosotros? Nosotros sacamos 7 discos. Vale, no está mal pero tampoco. muchos más años, ¿eh?
y no sacamos el Sgt. Pepper. Ya. Bueno, pero hay un tema como Iñaki Seurrundago Camerún Sí. que sigue estando muy vigente, que no sé cuándo será la última vez que lo has cantado o tocado, pero pasadas las décadas sigue sonando mucho y sigue sonando bastante actual, o sea que ahí estuvisteis bien. Con un pequeño, solamente te pondría un pero, y es que la mayoría de la gente no sabe qué es eso de Iñaki ya. Ya, bueno. Es curioso, ¿no? Es curioso, sí. Sí. Pero es verdad que suena mucho y que Sí. hacen versiones increíbles también. Es cierto que fue una suerte de tributo de alguna manera desde Santurce a Bilbao. Sí, un poco, claro, está en la letra. Santurtzitik Bilbora, ¿no? Besten ziren, lengo sardiñarak, ¿no? Sí, era la reflexión esa de decir, antes iban andando las sardineras desde Santurce a Bilbao y ahora son estos pobres señores, ¿no? Y ahora da la casualidad de que, fíjate hasta qué punto tienes razón en lo de que tiene vigencia, que ahora los arranchales en Santurce son todos negros. Los patrones no, pero los que van a faenar, todos. Así que vas a Senegal y hablan euskera. Bueno, acabará ocurriendo. Bueno, vete a Ondarra, también hay un montón de ellos. Sí. Que hay ciertas zonas en las que se ha ido transmitiendo a base de ir y volver. ¿Joyas o seguimos hablando de conciertos? Para ya cerrar el capítulo de los Beatles, creo que aquí está una de las grandes canciones Boomer, que es When I Am 64. O sea, ¿Qué es mi edad? Que es tu edad, casualmente. Y te iba a preguntar, ¿tú sabes arreglar fusibles? ¿Cómo hila el cosmos? Que le preguntan el cosmos. Cambiar, en realidad. Cambiar, ¿sabes? Sí, también poniéndole un... Pelazo tienes, que en la canción dicen, ¿no? Que A Charlie le chifla. Esto, el momento pelazo, Claro. es una cosa que le parece Hombre. reseñable total. Hay que llegar a 64 con pelo, o si no se llega no pasa nada. Y si no, con chapas, ¿eh? Porque le iba a Eso preguntar que la época punk era muy de chapas, que entiendo que llevaríais muchísimas, ¿no? Sí. En las chupas de cuero, en las chaquetas vaqueras, lemoiz, no sé, entiendo que habría un poco de todo. Sí. ¿Tienes alguna guardada todavía? Porque Charlie es muy de llevar chapas siempre también. Sí, tengo. Yo voy a decir una cosa, yo llevo una chapa de Palestina en la mochila. O sea que Muy sigues bien, manteniendo esa sí, tradición, ¿no? Sí. ¿Y tú tienes una monja maja? No. Para el Endacari, existe bonita. Luego se la regala Roberto. Hoy es el día de las monjas y no lo sabían, ¿eh? Que están Sí, apareciendo sí. por todas partes, Belandia. Total. Monjas majas, inminentemente en tu Spotify. Eso es. Monja jamón. Monja. ¿Alguna chapa que hayas llevado tú, aparte de la que te estoy dando yo hoy? No, es que las chapas llegaron a mi vida de forma... Es que estás muy joven, aunque no lo parezca, Roberto, ¿eh? Es de la época del había pink. un tipo el con pink. una nariz de payaso que vendía pegatinas, se decía pegatinas, y tenía como todo chapas. ¿De Y luego, quién es? bueno, empezaron a surgir leyendas un poco perturbadoras en torno a este ser. Entonces Nos yo gustan no las fui leyendas muy de perturbadoras, chapas. pero No le no. menciones narices de payaso a Roberto. Era chapero. Era chapero, efectivamente. Su propio nombre indica. Menos mal que lo has dicho Que tú no y no lo chapista. hemos dicho los demás. Una última te dejo para que presentes Musicón. ¿Tienes sorpresas para él o querías hablarle de los Rolling? Porque claro, hemos hablado Vamos mucho rápido. de los Beatles. O sea, esto es el concierto en Barcelona. O sea que, Sí, efectivamente, presentaban el Black and Blue. que casi no lo cuentas. Y ya te digo, con Estabas 16 allí añitos fuimos allí. Además, asfixia. ¿Con fuimos 16? 16 añitos, 1976. No eras ni antiproyecto. Y sí, efectivamente, fuimos ahí Chuzos, el guitarra de Sarama, el que después sería, ¿no? Laiki, que era el hippie de la cuadrilla, el que recorría el mundo en autostop, y yo. Y fuimos a casa de mi abuela, que entonces vivía en Barcelona, en casa de su hermana. Y no teníamos dinero para el concierto. Pero, ¿y cómo habéis venido y tal? Ah, pues que hay un concierto, veníamos a ver el ambiente, no podemos ver el concierto porque no tenemos dinero y tal. Y concierto le sonó a música clásica, Sí, a un cosa órgano, ¿no? Y cosas así, importante, ¿no? Y tal y cosa cual. bien. Ya, o sea, os invitamos nosotros, por Dios, ¿cómo no vais a ver un concierto y tal y cual? Y nos invitaron, mi abuela y mi tía abuela, nos invitaron al concierto de los Rolling. Que fíjate cómo eran los tiempos, que eran los Rolling Stones, no llenaron del todo la Plaza de Toros, que era una plaza de toros, similar a la de Bilbao, y cogimos las entradas el día anterior, sin ningún problema, y sin reventas y sin nada. O sea, que, Cuenta la hora, es claro, imposible. no era para nada lo que es hoy en día, que necesitarías no sé cuántos meses de antelación o una reventa salvaje de no sé qué. Y Sí, encima porque para... normalmente tenemos la sensación de que alguien hace acopio de casi todas Sí, las sí. entradas y luego las va sacando, ¿no? Por eso, Para y si cobrarte te un poquito descuidas de para más. ver a Quevedo. Uy, no mencionar, no Por mencionar. ejemplo. No mencionar. Que te van a saltar al cuello. Eso es. ¿Y qué pasó en ese No, me concierto refiero para que al escritor. Sí, al escritor. ¿Qué pasó en ese concierto de los Rolling para que lo tengas tan presente? Bueno, evidentemente era nuestro grupo favorito, estábamos todo el día a vueltas con sus canciones y demás y fuimos todos emocionados, pero como estaba todavía la cosa esa del miedo a lo extranjero y qué pasará, hubo un retén policial exageradísimo, además a caballo y tal, ¿no? Decías, ¿pero qué es esto, no? El típico gobernador civil que dijo, a ver, vienen Mandad no a sé los qué hippies grises, ¿no? aquí, tal y cual, emergencia. Melenudos serían en Venga, aquella tal. época, ¿no? Y oye, no sé si alguien porque todavía a día de hoy no sé exactamente la razón, pero luego leí en la prensa que probablemente alguien se quería colar o no sé qué, entonces
dispararon un bote de humo cuando nosotros estábamos ya dentro y de repente yo me vi dentro de una nube de humo en la que no podía respirar. No podía. Y llegó un momento en el que ya empezaba a pensar, me voy a morir aquí. Y de verdad que me llegué a angustiar mucho. Hasta que en una décima de segundo concreta fue ya como... Y no estabas muerto, pero por los pelos, muerto, ¿no? Estaba de parranda. Y así te has acordado para toda la vida del concierto. Correcto. Ese, ¿no? Vosotros habéis dado conciertos también en sitios, bueno, pues poco habituales como pueda ser la cárcel, que no sé si uno va a tocar allí con Sanama en una época en la que la droga daba duro en la calle y se llevó parte de una generación, incluso de otros grupos musicales, sí había mucho conocido ahí entre el público. Sí, fíjate que una de las veces estaba Nekane, que fue nuestra primera guitarrista. Nosotros hasta en eso fuimos un poco precursores, ¿no? Y Nekane era la única que sabía euskera, porque era de una familia muy vasca y tal, y la única que sabía tocar la guitarra. Y al principio nos hizo, bueno, ella le enseñó a tocar la guitarra a chuzos, ella me ayudaba mucho con la cosa de las letras de mi incipiente euskera cutre, ¿no? Pero luego se echó un novio, lo que dirían nuestros padres, pues inapropiado. Y es lo que pasa muchas veces en esta vida, lo que pasa en la película esta de Días de Vino y Rosas, ¿no? Que el novio salió de rositas, pero ella acabó, la pobre, fatal. Sí, que a veces quien engancha sobrevive y la otra persona pues queda un poco arrastrada en el pozo, ¿no? Y estaba allí también como público en la cárcel. Estaba como público, claro, pero estaba muy, muy, muy hecha polvo. Y me acuerdo que fue muy emocionante, que yo sí que fue emocionante. Y hay una canción que se llama La Txegida con TS, de Sarama, del segundo LP, que está dedicado a ella. Porque ella hablaba muy bien euskera, pero no, como era muy de familia, muy de, si quieres, de tradición oral, ¿no? Y no sabía, escribir no lo escribía bien. Entonces yo le dije, bueno, ¿y esto qué? Después de la cárcel vas a seguir con ese rollo, tía, no jodas, tal. Yo ahí de padre paternalista, ¿no? Y ella me pasó un papel antes de irme y ponía Saiatuko naiz, baina la Txegida. Con TS, ¿no? Entonces yo decidí que la canción se quedara con TS, ¿no? Para recordar un poco el espíritu de lo que había sido, ¿no? Es verdad que hubo una generación que se quedó muy lastrada por una época de muchas drogas en la calle. Bueno, pues ha habido también grupos que arrastraron ese drama también, Escorbuto, gente que estaba muy cerca del entorno en el que os movíais. Sí, y no lo miremos así como cosa, que he superado y tal, porque yo lo que escucho por aquí y por allá y muchos de los lugares por donde me estoy dejando caer estos días es como que hay repunte, ¿eh? De la heroína también. Y de cosas peores, porque dicen que todo esto del fentanilo es muchísimo peor que la heroína. Bueno, de momento el fentanilo, aquí yo creo que hay una cierta historia con las drogas de pasarlo bien y no las de quitar el dolor, que es un poco lo que viene con el fentanilo. Pero es la cosa esa del morbo, de... Bueno, esperemos que no llegue demasiado, porque ya bastante hay con un mercado de cocaína cada vez más barata, por lo que dicen los expertos, y tampoco hace falta que se inunde el mercado. Estoy yo que parezco aquí Os habéis metido no conocerás tú a algún experto. Y de lo que no se habla ya es de la legalización, ¿no? Que sería, yo creo, que un poco por lo menos en una época se veía como, no sé si la solución, pero desde luego como una de las posibles soluciones, ¿no? Ya ni siquiera se comenta esa posibilidad. Ya, yo creo que se abandonó ese discurso un poco según se iba quedando atrás el movimiento ska y reggae, ¿no? Porque eran los que abanderaban las canciones, legalización sobre todo de la marihuana. Pues, y aquí... pues probablemente, mira, ya que lo dices, no lo había pensado desde ese punto de vista, pero realmente es que el otro camino es que al final, fíjate, el narco en México, por ejemplo, se ha adueñado del poder, o sea, tiene más poder que el propio gobierno, ¿no? Y a mí me decían amigos que el año pasado estuve en México por estas fechas además, y amigos que tengo allí me decían, hubo un tiempo en que la legalización podría haber sido la solución, pero ahora son los bancos los que no están interesados. Sí, bueno, ahora parece que hay un Estado paralelo, fuerzas paralelas al Estado, y está complicado, ¿no? ¿Os acordáis cuando Acapulco era el lugar donde los cruceros de ricos llegaban a México? Pues ahora llegan las balaceras y no conviene. Bueno, esto parece que está derivando, en vez de ser un espacio sobre el rock and roll. Los boomers. Y los boomers, la cabra tira la droga, al parecer, ¿no? Eso es un poco... Bueno... Vamos a hablar de rock, porque es verdad que va corriendo el tiempo y hemos hablado bastante, aunque yo creo que se habla más de Lou Reed, de Víctor Jara y de otras canciones en este libro. Quien busque memorias de un rockero va a encontrar que son memorias de una vida y de un periodista y de un hijo, ¿no? Es como otro tipo de homenaje a una vida, ¿no? De un padre, sí, ¿no? Se habla de... Porque claro, están todos ahí, de otras épocas. Yo no puedo hablar de mi vida sin hablar de cosas como Camilo Sesto, como Julio Iglesias, como Cafrune, como
como, yo qué sé, Paco Ibáñez. ¿Qué significa? ¿Que me han gustado todos mucho? Pues no, pero han estado ahí, ¿no? Esa banda sonora, es un referente. Yo de repente me doy cuenta de que estoy en un karaoke y empiezan a cantar la de Vivir así es morir de amor, y me las entera. ¿Ha sido porque me la he empollado, porque me ha gustado mucho, porque no? Tú también, ¿no? Sí, me la sé. Pues, hombre, a ver si ahora la generación X no se la va a saber. Es que está ahí, ¿no? Dicen que es la que más se solicita, que hicieron un estudio y que probablemente en castellano es la está que ahí a más la se par solicita. con el gato que está triste y azul, que nunca he entendido muy bien esta letra, ¿no? Que alguien lo explique, por favor. Café Valparaíso, aceptamos mensajes. ¿Esto es de Roberto Carlos? ¿De quién es? Sí, Puede ser, sí. Tú, esa no te la sabes, ¿no? No, el gato que esa está ya triste y no, azul, esa ya gracias a Dios. Que pero el mal gusto salta generaciones. O sea, si era de muy mal gusto, normalmente pasa como muy bien a las siguientes, como Eso de es, ¿no? necesitamos cochambre nueva vieja. Se va quedando, ¿eh? Y gracias a que el compás del cha-cha-cha, por ejemplo, no es algo muy de karaoke, aunque hace mucho que no vamos a un karaoke. También podíamos grabar un especial Café Valparaíso Hombre, desde un karaoke, inminente, ¿no? inminente. Bueno, lo podemos ir trabajando. Esta vez no nos ha dado tiempo a organizarte un karaoke, pero podríamos hacer. Incluso te podríamos dejar la guitarrita de Belandia en algún momento para ir charlando. Roberto, Puto Boomer, unas memorias, como decíamos, en las que también hablas del periodismo, que también ha cambiado muchísimo, ¿eh? Porque tú empezaste como un chaval en una época en la que ya se daban las crónicas incluso por cabina telefónica, se iba a un bar, se llamaba por teléfono. Hoy en día desde el móvil podemos hacer todo, pero en aquella época no, en los 80 no. Ya, además... Bueno, y en los 90 tampoco. Viví la época en la que empezamos a mandar crónicas con el móvil y la gente se choteaba de ti, ¿no? Oye, mira, que soy de Radio Euskadi y tal, le ponías el teléfono y decían, pero tú eres tonto. O sea, yo quiero que un señor me ponga un micrófono importante y que tenga detrás un furgonetón que ponga Radio Nacional de España. ¿Tú de qué vas, no? Un pringao aquí con un teléfono móvil diciéndome que es de la radio pública vasca. Claro, es que también hay que vestir un poco al muñeco, ¿no? Pues ahora ha cambiado todo muchísimo. Ahora pues con un teléfono, vamos, ya ni ordenador, no hace falta nada prácticamente, nada. ¿no? Hombre, ponerle un micrófono con la esponja que ponga tal, nunca está de más, ¿no? Eso Porque va a sonar mejor. Bueno, pero tendremos un jack para encajarlo ahí al telefonito y un transistor, que es un poco lo que nos toca. Lo que hemos tenido que cargar, ¿eh? Porque... Sí, los teléfonos aquellos inalámbricos que en aquella época eran maletas, que se iban a hacer coberturas y pesaban, claro, ¿no? que no podías con ella cuando eras becaria. Antes era todo un armatroste que tenías que llevar en una mochila por ahí por los montes de Iparralde. Si no sabéis de qué hablamos, pensad que antes los cassettes que se llevaban a la playa eran gigantescos. No ese altavoz pequeñito que ahora lleváis en la mano a dar la turra, con poco peso. No, había que cargarlo. ¿Y cómo suenan? Muchísimo. Lo otro reverberaba y era más desagradable en la playa. Pero bueno, imagínate reggaetón con los cassettes antiguos con los que se ponía hip hop. Hubiera sido un terror bonito, total. bonito. Qué maravilla. Sí, ¿eh? Imagínate a Quevedo, a todo su woofer en medio de una playa. Jugando a baloncesto. Sí. A Góngora. Pues, a Góngora. Era su nombre a una nariz pegada. A todo trapo ahí en mitad. Mira, yo creo que ha sido tan boomer, tan ok boomer ese comentario, que vamos a cerrar así. Roberto Mosso, es que recasco, ha sido un placer charlar contigo de Puto Boomer, de la vida y que vengas otro día. Haremos tercera temporada si quieres venirte, así que empieza a escribir ya. Muy bien. Bueno, pues, de momento disfruta de este, tampoco vamos a agobiarnos, ¿no? El placer es mío y la verdad es que he estado muy a gusto y que me encanta esa música de fondo. Trae tantos recuerdos hermosos. Ahora te abrazamos, vamos cortando que le abrazamos un ratito. Dale tú mientras, Belandia. Has escuchado Café Valparaíso, el videopodcast de libros y gente interesante. Un club de lectura dirigido y presentado por Miriam Duque, con la colaboración de Ivonne Belandia en la música en directo y Charly Mito poniendo contexto cultural. Grabación y edición, Sirri Borro. Estudio de grabación, Buenas Migas. Escucha Café Valparaíso en ITV Podcast y en los canales de YouTube de ITV. Un proyecto de Miriam Duque y Sirri Borro Produccióak que puedes escuchar también en tus plataformas preferidas. Y suscríbete, claro. Suscríbete. Venga, hombre. O mujer. Dale ahí. No te cortes. Dale. Un botoncito, dale.